qué la Torá reitera que salió de Beersheba si ya había contado la perashá, el final de la perashá anterior había hablado de que Jacob ya había salido y se dirigía a Harán? Entonces tenía que haber dicho, empezar diciendo directamente y se fue a Harán, o se dirigió a Harán, o llegó a Harán, donde él iba a radicarse. Tiene varias explicaciones este concepto. El primero y más popular que Rashi trae, porque la Torah repite, Vayetze Yaakov mi Beersheba, vuelve a decir que salió de Beersheba. Una de las explicaciones que Rashi comenta es para enseñarnos que la presencia de un tzadik en un lugar hace roshem. Él es la belleza, él es el resplandor, él es todo lo que da el tzadik al lugar. Y que la salida del tzadik del lugar produce que justamente todo lo que la influencia y todo lo que él daba a ese lugar se va eventualmente. Y por eso la Torá repite que Jacob salió de Beersheba y se fue a Harán, para decirnos que había un impacto en la salida de Jacob de Beersheba, que Beersheba es una de las ciudades de Israel, estaba dentro de lo que es el territorio y actualmente también, es la ciudad de Beersheba. Y salió Jacob de Beersheba, salió de Israel, ¿y a dónde fue? A Harán, que Harán, como dicen nuestros sabios, es Harón Af, es la furia de Dios por la antítesis a la espiritualidad y a la bondad y a la divinidad que había en ese lugar. Entonces está la pregunta, ¿por qué Jacob salió de Beersheba, dejó Israel, un lugar sagrado, y se fue a Harán, a el mundo, a un lugar que no era lo más hospitalario para la vida espiritual y la vida judía de la formación de él? Hay varias explicaciones. En primer término, hay una diferencia sustancial entre la actividad de Jacob y la actividad del padre y el abuelo, o sea, Abraham e Isaac. Abraham e Isaac tuvieron que juramentarle a Abimelech, hicieron un juramento, un pacto, que por eso se llama la ciudad Beersheba, el manantial del juramento, ¿sí? ¿Y por qué hicieron ese juramento? Y ahí vamos a entender por qué dijimos en el título que Jacob formó la primera familia yehudí, la primera familia judía, a pesar que el primer hijo judío fue Isaac, su padre, que nació de Abraham y Sara. Y recién la primera familia judía íntegra fue la familia de Jacob y las 12 tribus, como vamos a estudiar a lo largo de la narración de la Perashá. La diferencia está que por qué Abraham pautó con Abimelech hacer un pacto de no agresión, de no hacerse daño mutuo, y varias generaciones, como trae el Midrash, que el hecho de que Abraham tuvo que hacer un juramento con Abimelech, el rey de los filisteos, postergó la conquista de Israel durante 7 generaciones. Y después cuando Isaac, también, como cuenta la perashá de la semana pasada, que primero Abimelech lo dejó que se quede en la tierra de los filisteos, y cuando vio que tuvo mucho éxito el hombre y había crecido económicamente muchísimo, le dijo, vete de acá, has crecido demasiado, y después lo fue a buscar e hizo un pacto con él, que Isaac le preguntó, ¿por qué me buscaste si me habías mandado? Entonces le dijo, porque vi que está Dios contigo, y entonces hizo un pacto que no iban a agredirse y no iban a hacerse daño uno con el otro hasta la tercera generación. Y el Midrash dice que Isaac, al hacer el juramento, por eso la palabra Sheva también viene de 7, de Shiva, y viene de Shevuah, de juramento, ¿sí? O sea, Beersheba tiene varias acepciones. Una porque Asham Nishveu, allí juraron tanto Abraham con
Abimelech y tanto Itzhak con Abimelech, el rey de los filisteos. Y también viene de la palabra 7, por eso dice que 7 generaciones postergaron los patriarcas, y por eso en el pacto que hizo Dios con Abraham, le dijo: tu descendencia va a estar 400 años esclavizada en una tierra no que les pertenece a ellos, que eso empezó desde el nacimiento de Itzhak hasta la salida de Egipto. En Egipto, concretamente, el pueblo judío estuvo 210 años, porque Yochebed, la mamá de Moshe, nació a la entrada de Egipto, y ella lo tuvo a Moshe cuando ella tenía 130 años, como cuenta la Torá, y Moshe tenía 80 años cuando salió con el pueblo judío de Egipto. ¿Sí? En total era como el número de la palabra redú, que esto es lo que le dijo Jacob a los hijos y Dios a Jacob cuando bajaron a Egipto. Redú, la palabra redú suma 210. Pero si nosotros tomamos desde el nacimiento de Itzhak hasta la entrada de Israel, o sea, hasta la salida de Egipto hubieron 400, 430 años, como dice la Torá, y después estuvieron 40 años más en el desierto, o sea que ellos entraron a la tierra prometida en el año 2488 de la creación del mundo, porque ellos salieron de Egipto en el año 2448 y entraron a la tierra de Israel 40 años después, cuando conquistó Moshe la tierra de Sihón y Og, y ahí entraron a Israel y fue lenta la conquista, porque así Dios había pautado, y Yoshua y después los sucesores fueron asentándose y recibiendo la alegría de la tierra de Israel, la herencia de la tierra de Israel, que fue perpetua hasta nuestros días. Jacob salió de Beersheba, abandonó el lugar, porque dice el Midrash, porque Jacob quería evitar el juramento con Abimelech. Él no le quería jurar a Abimelech y no quería retrasar la entrada del pueblo judío una generación más, porque si él hubiera jurado, como hizo su padre, hubiera atrasado la entrada a la tierra prometida una generación más. Obviamente que la pregunta es sencilla: ¿por qué Jacob no juró como Abraham y Itzhak? Y a la inversa, ¿por qué, sabiendo los patriarcas Abraham y Itzhak que el jurar con Abimelech, hacer un pacto de no agresión, hubiera retrasado la entrada a la tierra de Israel por parte de los Yehudim? La respuesta es que había una diferencia sustancial en la perspectiva del servicio a Dios de Abraham e Isaac en referencia a Jacob, y que esto está expuesto en la primera frase de la Perashá de la semana, que dice: y salió de Beersheba y fue a donde, a Harán. Y que esto va a ser, lo que vamos a explicar, va a ser un fundamento esencial en la vida del pueblo judío históricamente, y en la importancia de la formación de una familia para establecerse a donde Hashem quiere que la persona se establezca. Abraham e Itzhak, a pesar que eran grandes y patriarcas del pueblo judío, pero ellos lo único y lo máximo que podían alcanzar con el otro lado, con el lado de la impureza, con el lado opuesto a la divinidad, era pautar y neutralizar a que lo opuesto a la divinidad, la Sitra Hará, el lado opuesto, no sea agresivo contra la santidad, no boicotee la santidad, pero no podían transformar la impureza, transformar lo opuesto a Dios en algo divino. No lo podían procesar, y por eso lo máximo que ellos podían aspirar fue pautar con el rey de los filisteos que no haya agresión, neutralizarlo, que no estorbe al desarrollo de la vida espiritual que ellos querían realizar. En cambio Jacob, y por eso Abraham tuvo un hijo como Itzhak, una persona, el patriarca de Israel, pero también tuvo un hijo como Ismael. De ahí vienen los ismaelitas, todo el mundo árabe,
que venía de Agar, de la sirvienta, y Ismael era, como dice la Torá, la característica cuando el ángel le dijo a la madre que van a ser, era un Pere Adam, un salvaje, Beadoba Kol, Beyat Kolbo. Él se va a meter con todos, va a tener conflicto con todos, y todos con él. Este era Ismael, a pesar que Ismael después, él hace teshuvá y le reconoce a Isaac la preferencia y que él era el verdadero heredero de su padre Abraham, pero no lo cambió, eso fue temporal. Después él volvió, lo mismo Isaac, tuvo la misma dificultad, a pesar de su santidad, pero no tenía el poder de inmiscuirse con la maldad, con la adversidad, con la impureza y transformarla en positivo. Lo máximo que podía aspirar Isaac era neutralizarla. Y por eso él hizo un pacto con el rey de los filisteos, Abimelech, de no agresión. O sea, que él no sea un opositor, pero no lo pudo hacer un aliado, no lo pudo transformar en algo de santidad. Y por eso justamente, eso lo vemos en el nacimiento de su hijo Esab. Esab era un malvado, Esab era el epítome del salvajismo y el epítome de la impureza. Entonces lo máximo que aspiró Isaac con él fue a neutralizarlo, que él no sea opositor a lo que, digamos, Isaac pregonaba, pero no lo pudo convertir en un aliado, y por eso ese hijo se desvió del camino, no lo pudo contener, no lo pudo guiar y transformarlo en un hijo bueno. Lo mismo le pasó a Abraham. En cambio, y por eso ellos vieron más necesario, digamos, pautar con Abimelech de no agredirse y neutralizar su influencia maligna en contra, y que no haya oposición, que no sean contras, pero no lo pudo convertir en algo positivo, en algo neutralizado y transformarlo para bien. Que en general está explicado que este concepto simboliza dos personajes de la vida judía. Está el tzadik, la persona que toda la vida fue una persona estudiosa, cumplidora de preceptos, un tzadik, que él siempre se acoge a recluirse en su mundo espiritual, en su mundo de Torah y Mitzvot, y no se inmiscuye con el mundo externo tanto, no tiene trato con el mundo externo. Y por eso como que él pauta que el mundo lo deje a él crecer espiritualmente, pero él no afecta tanto al mundo. En cambio está el trabajo de quien es un Baal Teshuvah, que un Baal Teshuvah fue una persona que estuvo involucrada y estuvo embebida en todos los placeres mundanos, en todas las cuestiones de que tenían que ver más con el placer personal que con el placer divino, y esa persona después hace Teshuvah, y que logra que todos esos pecados, todos esos males que lo llevaron a alejarse de Dios, si la persona hace Teshuvah, dice el Talmud, que logra que todos los pecados alevosos intencionales se transforman en positivos. No solamente que Hashem se los perdona, sino que transforma en eso en méritos. De débito pasa a crédito, digamos, y todos esos pecados son créditos a favor. ¿Por qué? Porque justamente él tuvo la capacidad no solamente de arrepentirse por el pasado, sino transformar ese pasado. El pasado de él es el resorte, el disparador para que él hoy haga Teshuvah. Él se sintió tan alejado y entonces todo ese bagaje lo ayudó a encontrar la espiritualidad, a someterse a la voluntad divina, y por eso tiene el mérito no solamente de neutralizar el mal, sino también transformarlo en bien, hacer de la oscuridad luz. Esta era la diferencia entre Jacob y sus antecesores. Abraham e Isaac no sintieron ese potencial, no tenían esa característica de poder luchar, y por eso prefirieron convenir con el rey de los filisteos que no haya agresión. En cambio, Jacob dijo, no, yo no voy a permitir que mis hijos no puedan entrar a la tierra de Israel, y por eso se escabulló de tener que hacer un juramento en Beersheba
con Abimelech, y por eso se fue a Harán, escapó de la tierra de Israel y se fue a Harán. En el medio, cuenta el Midrash, que Esab, su hermano, estaba con mucho odio hacia él porque le había quitado las bendiciones más hermosas que le había dado el padre a ellos, que el padre quiso dárselas a Esab, como estudiamos la semana pasada, y terminó dándolas a Jacob por todo el artilugio que la mamá Rivka le pidió y le imploró a Jacob que él vaya a recibirla. Entonces Esab dijo: cuando mi padre muera lo voy a matar. Y cuenta el Midrash que él lo mandó a su hijo, Elifaz, para que lo persiga a Jacob y lo matase. Y Elifaz en el camino lo alcanzó a Jacob. Pero Elifaz era una buena persona. Él había crecido en la falda de su abuelo Yitzhak y él tenía los valores. Entonces le planteó a Jacob, le dice: ¿qué hago? Por un lado tengo la orden de mi padre, de la obligación de cumplir el mandato paterno, de matarte. Y por otro lado, no quiero matarte. Sos mi tío, sos una persona de bien. ¿Cómo hago? Entonces Jacob le dijo: vamos a hacer una cosa. Tomá todos mis bienes, llévame todos mis bienes, y una persona pobre es considerada como no influyente, como muerto, como dice el Talmud. ¿Por qué? Porque es una persona pobre y al ser pobre está desvalido de todas sus necesidades, o sea, él no tiene influencia y es como si fuera que no está. Y Elifaz hizo caso y por eso Jacob quedó en la miseria total, o sea, entregó todos sus bienes. En el camino Jacob entendió que iba a un lugar muy complejo. Harán era un lugar de muy impureza, iba a encontrarse con Labán, que era un embustero por naturaleza, un mentiroso, no tenía palabra y se mostraba como un hombre de bien, como vamos a ver más adelante, pero en la práctica era un ramay, era un mentiroso, un tramposo. Y Jacob sabía que esto era complejo, entonces primero cuenta el Midrash que Jacob en camino a Harán se desvió a la yeshivá de Eber. Eber era el hijo de Shen, de ahí venimos los semitas, era hijo de Noé, y Shen era para decir, un guía espiritual. Él tenía una yeshivá en aquel entonces, que de ahí daba todas las indicaciones espirituales, y Eber, su hijo, lo sucedió en la academia, en esa yeshivá, y Jacob se desvió en su camino a Harán, y se introdujo en la yeshivá y estudió ahí durante 14 años. Durante 14 años estuvo, antes de llegar a Harán, estudiando y aprendiendo cómo ser una persona imbuido en Torah, imbuido en mitzvot, en valores judaicos, y esto es lo que hizo Jacob. Rashi trae toda la cuenta, cómo sabemos exactamente esto, pero es compleja y no es el momento, pero créame que así fue. Y finalmente Jacob, cuando terminó esto, se dirigió a Harán. Cuenta la Torá que el camino a Harán había pasado por el monte Moriah, por Jerusalén, y no se paró a rezar. Entonces cuando él llegó a Luz, se dio cuenta que no, y quiso volver. Dijo: ¿cómo pasé por donde mi abuelo Abraham había hecho el altar, donde lo puso a Isaac a pedido de Dios, en el Ara Moría, y mi padre ahí rezó? Agarró, quiso pegar la vuelta y intentó volver para atrás, y Hashem le hizo un milagro que trajo la tierra del monte Moriah, se le acercó a Jacob, y por eso dice el pasuk: Vaifgaba Makom, se encontró repentinamente en el lugar. El lugar significa el lugar de la santidad, a donde está la santidad, que es a donde está actualmente el Kotel Amaraví, donde se estableció en ese lugar el Beit HaMikdash, el primero y segundo templo, y será el lugar donde será reconstruido, Dios mediante, por el Mashiach, el tercer Beit HaMikdash. En ese lugar, Monte Moriah, fue a donde Dios recogió tierra para hacer el golem original, que fue Adán y Eva, y dio la vida humana. O sea, nacieron de ese lugar. En ese lugar Abraham hizo la aquedá de su hijo Isaac. Entonces por eso Jacob quiso volver. Cuando él volvió,
y quiso rezar, dice nuestro sabio, se le hizo de noche. Y por eso él estableció la plegaria vespertina, el Arbit, lo fundaba en la mañana, Shachrit de la mañana, lo instrumentó Abraham, Vayashkem Abraham Baboker, y madrugó Abraham a la mañana. El de la tarde, mi hija, dice la Torá, Vayetze Yitzhak la Suach Basadeh Lifnot Erev, salió Yitzhak, la Suach es hablar con Dios, a rezarle a Dios, al atardecer. Ahí estableció la plegaria de mi hija. Y Jacob estableció la tercer plegaria a la noche por este suceso cuando vino a rezar ahí. Y cuenta la Torá que Jacob recogió en ese lugar, como se le hizo de noche para pernoctar, recogió piedras del lugar para ponerse alrededor de la cabeza y alrededor del cuerpo para protegerse de las fieras salvajes, para usarla como almohada, como trae. Y ocurrió algún hecho insólito, que todas las piedras empezaron a pelear sobre cuál de ellas iba a apoyar el tzadik, Jacob vino su cabeza. Entonces Hashem hizo un milagro y todas las piedras se hicieron una sola, una gran piedra, y que la puso como protección a su cabeza. Preguntan, pero ¿cuál era el motivo por qué agarró esa piedra? ¿Qué quería cuidarse Jacob? Si quería cuidarse verdaderamente de las fieras salvajes, entonces, ¿qué vale cuidar la cabeza si te van a devorar por los pies, por el estómago? O sea, ¿qué sentido tenía poner piedras alrededor de la cabeza? Y si no, o sea, ¿qué sentido tenía? La respuesta es, Jacob se estaba preparando para su gran desafío de ir a Harán, salir de Israel e ir a vivir a Harán. Entonces él entendió que uno cuando va a un lugar se tiene que inmiscuir en el lugar, se tiene que relacionar, tiene que activar, no puede ser un espectador, tiene que actuar con los pies, con las manos, con su cuerpo, pero la cabeza tiene que cuidarla. O sea, ¿qué entra en la cabeza? ¿Qué piensa con la cabeza? Tiene que estar protegido por Dios, tiene que estar cuidado por las cuestiones espirituales, por la Torá que él estudia, por las mitzvot. Esto es lo que nos enseñó Jacob. Cuando vamos al mundo, tenemos que entregarnos a activar plenamente. Jacob dejó 14 años de estudio en la yeshivá, ¿y a qué fue a Harán? A ser un pastor de ganado, a acrecentar ganado, estuvo así durante 20 años. Primero, como cuenta la Perashá, cuando él llegó a Harán y encontró a los pastores en la entrada a Harán, que había un pozo, un aljibe de agua que tenía una piedra, les preguntó a ellos qué hacen acá, y le preguntó, ¿lo conocen a Labán? ¿Qué tal está? ¿Tiene shalom? Y le contestaron que sí. Justo en ese momento Rachel, la hija de Labán, porque Labán en ese momento no tenía varones, y mandaba a sus hijas a pastar el ganado. Entonces, cuando vio Jacob a Rachel y presintió lo que iba a hacer con ella, que fue su futura esposa, dice la Torá que la besó y lloró. ¿Y por qué lloró? Porque vio que ella no iba a ser enterrada junto a él. ¿Sí? Rachel fue enterrada en Betlehem y Jacob está enterrado en Hebrón. Y la tumba de Rachel hasta hoy en día está ahí, y quien la acompañó en la sepultura fue su esposa Lea, una de sus esposas, como vamos a ver más adelante. Entonces, por eso Jacob puso la piedra, y esa piedra, a la mañana, él soñó en ese momento, cuando estaba durmiendo, que había una escalera que de ella subían ángeles y bajaban ángeles. Subían al cielo y bajaban del cielo. Y en ese momento Hashem se le revela y le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y la tierra que estás tú posado sobre ella, acostado sobre ella, te la daré a ti. Primera pregunta, después vamos a seguir con el comentario. Primera pregunta, ¿cómo ascendían y descendían? ¿Dónde imaginariamente están los ángeles? ¿En el cielo o en la tierra? Están en el cielo, entonces tendría que haber dicho en el sueño a la inversa. Descendieron los ángeles del cielo
y ascendieron de la tierra al cielo. Y acá la Torá dice al revés, ascendieron los ángeles de la tierra y fueron al cielo y del cielo bajaban. Y acá aprende nuestro Jajamim que esta escalera que Jacob soñó es el momento de la plegaria y el momento de la buena acción. Cuando un yehudí hace una buena acción, hace una mitzvah, hace un gesto de bondad hacia otro, o hace una buena plegaria, una buena tefilá, está generando un ángel. Un ángel es una energía, y esa energía positiva asciende al cielo, especialmente cuando él pone kavaná, pone intención, pone concentración, no repite palabras y nada más, que son como un rezo, como un cuerpo sin alma, y queda ahí. En cambio, cuando él pone intención y piensa y pasión en el rezo, hace que esa energía, ese ángel que genera, ascienda al cielo y se presente ante Dios y diga: yo soy producto de la buena acción que hizo fulano, yo soy producto de la buena tefilá que hizo Mengano. Y entonces Hashem le manda del cielo a la tierra bendición, le manda un ángel, una energía, eso es un ángel, una energía positiva, llena de bendición, retribuyendo la buena acción que hizo la persona. Por eso la Torá dice: subían y bajaban, subían las buenas acciones que hacía la persona y bajaban del cielo la retribución divina para traerle a él toda la bendición que él merece y todo lo que él necesitaba. Esto es lo que dice nuestro Jajamim que tuvo Jacob en el sueño, y que nos da una enseñanza para todos nosotros entender que subir y bajar significa que mi accionar no es intrascendente. Mi accionar genera energía positiva, y lo aleno si es lo contrario y hago macanas, genera ángeles del mal que me van a acusar. Ellos son mis acusadores en contra de mí porque yo hice lo contrario a lo bueno que tenía que hacer. Y continúa la Perashá diciendo que Hashem lo bendice a Jacob y le dice el estandarte más importante del pueblo judío a lo largo de su historia, y especialmente el estandarte que Jabat en general y el Rebbe en particular puso de manifiesto, como dice el Pasuk: y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te expandirás, ufaratza, llama baquetma, betzafona banekba, te expandirás al este, al oeste, al norte y al sur, y se bendecirán en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. O sea, que la misión del Yehudí, esto es lo que le dice a Jacob, será como el polvo de la tierra. En algunas partes la Torá habla del polvo de la tierra que va a ser el pueblo judío, y en otras partes, como Abraham le dijo, serán como las estrellas del cielo. Porque acá dice una expresión y acá otra totalmente distinta? Y se depende del mérito del pueblo judío. Hay momentos que estamos como las estrellas del cielo, que somos inalcanzables, nadie nos puede tocar, nadie nos puede hacer daño. Hay en otras ocasiones, cuando a veces los méritos no son todos buenos, seremos como el polvo de la tierra. ¿Qué significa esto? Todos nos van a pisar, pero el polvo de la tierra siempre tiene que estar. El pueblo judío, a pesar que puede estar disperso en los 4 puntos cardinales del mundo, y ellos a cada lugar que llegan traen bendición, y se bendicen los países y las familias de la tierra, a donde un yehudí se radica, y trae a ese lugar santidad, trae valores, trae educación, trae Torah, trae mitzvot. Eso trae bendición al lugar. Y no solamente bendición para el pueblo de Israel, bendición a toda la sociedad, todos los goín de la tierra y todas las familias de la tierra, de ese lugar donde vos te radicaste, estás trayendo bendición a ese lugar. Esto es lo que nos enseña Jacob, y este estandarte fue la historia del pueblo judío. Los judíos siempre estuvimos en algún momento con la época del Beit HaMikdash como las estrellas del cielo, pero estamos hace 2000 años dispersos en el mundo, al este, al oeste, al norte y al sur. Pero acá la palabra ufaratza
tiene también un significado y romperás barreras. El ímpetu, la fuerza que tiene un yehudí, no importa dónde él llega, él tiene la fuerza de quebrar todas las barreras, todo lo que parece imposible, él lo hace posible. Transformar el lugar en un lugar de santidad, en un lugar de presencia divina, en un lugar donde los valores trascendentales de la creación del mundo y del pueblo judío, que están basados en lo que Dios nos indica en la Torá, trascienden y rompen todos los límites y todas las imposiciones de las culturas y de las tradiciones y de las, complejidades que puede tener cada lugar. El yehudí la tiene clara, que él puede quebrar todos esos y transformar en el lugar en un lugar de santidad. Esto lo logró Jacob Avinu. Esta era la diferencia de Jacob frente a Abraham y a Isaac. Y lo interesante es que para que esto suceda, tiene que haber algunas condiciones. Primero que todo, Jacob, antes, apenas que llegó a Harán, ¿qué fue lo que hizo? Formó una familia. Se casó con Rachel, con Lea, con Rachel, como vamos a contar enseguida. Y a partir de tener una familia consolidada, con valores, con principios, con respeto, con cada uno reconociendo su rol, a partir de ahí Jacob empezó a construir su lucha para transformar el lugar en un lugar de santidad. El lugar que era la inmundicia del mundo, para decirlo como expresa, y el lugar donde estaba lleno de impureza, lleno de trampas, de mentiras, como era su suegro, él logró transformar eso en un lugar de hospitalidad. También dijimos antes que Jacob instrumentó un rezo. También dijimos que Jacob cuidó su cabeza, sabía que la cabeza tenía que estar conectada a Dios. La cabeza tenía que estar conectada a quien lo mandó a ese lugar. Y de esa manera, él no mimetizando con el lugar y haciéndose de lugar, él tenía claro, yo tengo que trabajar, relacionarme con la gente, entender los problemas de la gente, tratar de coordinar con ellos juntos para poder hacer de este lugar, un jardín del Edén, un lugar que sea hospitalario a Dios. Pero la cabeza mía tiene que estar conectada con mi fuente. No tiene que poder, ninguna bestia salvaje, como dice la Torá, usurparme mi pensamiento divino. No puede invadirme mis sentimientos, mi cabeza tiene que estar protegida. Y por eso Jacob, cuando escuchó esto, y Dios lo bendijo, que yo te voy a acompañar y te voy a cuidar y te haré volver a la tierra que te fuiste, a la tierra de tus padres, y no te voy a abandonar hasta que retornes a este lugar. Ahí Jacob se despertó exaltado y dijo, no sabía que en este lugar era un lugar tan sagrado, que aquí hay Dios, en este lugar hay divinidad, porque Dios se le reveló a él en el sueño, y este lugar donde yo estoy durmiendo es el portal del cielo, que era el Beit HaMikdash futuro, y que de ahí subían las plegarias, como está escrito, que todas las plegarias de todo Yehudí suben a través del canal del Beit HaMikdash, donde está el Beit HaMikdash actualmente, y por eso siempre rezamos hacia Jerusalén y hacia el Beit HaMikdash. En cualquier posición del mundo, los que estamos del lado de aquí rezamos hacia el este, los que están del otro lado rezan hacia el oeste, pero siempre dirigiendo a Jerusalén, porque todas las plegarias de todas las personas ascienden por el lugar sagrado del Beit HaMikdash. Y esto es lo que dijo Jacob, no es este sino la casa de Dios, el portal del cielo. Este es el portal del cielo. Acá es donde la divinidad con lo terrenal se comunican y baja y sube todo lo que el hombre hace y lo que Dios manda al mundo. Y Hashem, por eso Jacob entonces, viendo el lugar donde se encontraba, hizo un pacto con Dios y le dijo, si me vas a acompañar y me vas a proteger y me vas a dar lejem lehol ubeged lilbosh, pan para comer y ropa para vestir, entonces si voy a volver, entonces yo te comprometo que todo lo que
lo que tenga te daré el diezmo, hacer asrenulaj, y comprometió eso, y hizo ahí un altar en ese lugar con la piedra que él había dormido sobre ella, hizo un altar como habían hecho sus antepasados, y le prometió a Hashem que todo lo que él tenga va a dar el diezmo de todo lo que él obtenga. Acá, primera pregunta, ¿qué pide Jacob? ¿Pan para comer y ropa para vestir y con eso se conformaba? Dios le estaba prometiendo mucho más, le estaba dando riqueza, le estaba dando bendición y él se conforma con pan para comer y ropa para vestir. En realidad acá Jacob estaba pidiendo las dos herramientas necesarias para un yehudí en cualquier parte del mundo poder sostenerse con sus valores y no afectarse de la sociedad que lo rodea, al contrario, él afectar a la sociedad. Pan, en el concepto místico, en el concepto hasídico, representa la Torá. Así como el pan alimenta el cuerpo y lo introducimos dentro de nuestro cuerpo y se convierte en parte de nuestra sangre y en parte de nuestra carne, también la Torá no alcanza a saber que existe la Torá. Yo tengo que estudiar la Torá, compenetrarme de ella, adquirir Torá, tener conocimiento, captarla con mi mente e incorporarla a mi vida, que se haga parte de mí. Por eso la Torá en algunas partes está comparada al pan, en otras partes está comparada al agua, pero ambas se introducen y me alimentan interiormente. Y las vestimentas aluden a las mitzvot. Las mitzvot son lo que me adornan a mí y me dan una vestimenta espiritual, una vestimenta de una persona que está relacionado y ligado a Dios, una persona que es honesta, que cumple mitzvot, no solamente va al templo a rezar, sino también en su trabajo es honesto, no demora en pagarle a sus empleados, no miente, no engaña, que todas esas son mitzvot de la Torá, como así también todas las mitzvot espirituales, que tiene presente en cada acción y en todos tus caminos hazlo ver a Dios, o sea, que el mundo note que acá hay un ser humano comprometido con el Creador, y que no solamente en el templo él es religioso, sino al contrario, él muestra su conducta, su relación con el Creador, su compromiso con el judaísmo, al contrario, cuando él está en la calle, cuando está en su profesión, cuando está en su comercio, y se nota que esta persona es distinta, que esta persona es íntegra, tiene valores íntegros. Estas son las vestimentas de la persona, y que están aludidas a las mitzvot. Las mitzvot nos cubren por fuera y la Torá nos cubre. Esto es lo que pidió Jacob. Para salir a un desafío como él se enfrentaba, a encontrarse con Labán, con un mundo de mentira, con un mundo de hipocresía, con un mundo de corrupción, con un mundo de vanidad y soberbia, Jacob tenía clara que para poder afectar a ese mundo tenía que tener herramientas fuertes, sólidas, que no lo hagan tambalear, y entonces cuando él está ocupado en transmitir bondad, no absorbe del entorno, al contrario, él afecta al entorno y no el entorno lo afecta a él. Y así cuando Jacob tuvo esta promesa de Dios y asumió ese compromiso, dice, Vaisá Jacob Raglav, alzó Jacob sus pies, o sea, se hizo liviano y fue con entusiasmo y con muchas ganas a conquistar Harán, a construir la vida, y esto es lo que nos da otra respuesta. Hay gente que piensa, no, yo me tengo que buscar un lugar donde me asegure para mí, para mis hijos, la continuidad, en un lugar donde no hay mucha Torá, donde no es para mí, tengo que hacer la valija, seguirme. Viene Dios y nos enseña, Jacob en su actitud de vida, ¿no?, que el éxito verdadero de la persona y la abundancia espiritual y la abundancia material es cuando uno se juega por lo que Dios quiere de nosotros. ¿Dios qué quiere de nosotros? Que hagamos de este mundo, que la palabra mundo viene de Elem, ocultamiento, oculta la divinidad. Tú no miras al mundo y no ves a Dios, no ves divinidad, ve lo contrario. ¿Sí? Como dice el tango, el mundo fue y será una porquería. Él tiene que hacer que el mundo sea un hábitat digno y bueno para Dios, para que Dios tenga una morada en este mundo.
Y para eso el Yehudí tiene que entender que si él llegó a un lugar o nació en un lugar, no es de casualidad. Hashem lo puso ahí y vos tenés una responsabilidad con el lugar. Y es muy fácil hacer la valija y pensar, Aniet Nafshit Salti, yo me salvé, y el resto que lo ayude Dios, no es mi responsabilidad. No. Antes explicamos que la actitud del Baal Teshuvá es superior a la del Tzadik. El Tzadik no se mete con el mundo de afuera. No me agregas, no me meto contigo, pero no, a mí no me pidas que me inmiscuya contigo. En cambio, el Baal Teshuvá, que esa fue la obra de Jacob, ¿no? Yo voy a mezclarme con el mundo y tengo relación con el mundo y cambio al mundo y sé que si estoy acá tengo y acá voy a tener la bendición de Dios. Acá mis hijos van a ser hijos buenos. Acá mis hijos van a ir en el camino de la Torá porque yo estoy haciendo un esfuerzo, estoy haciendo un compromiso con Dios de estar en Harán y buscar traer divinidad, traer luz a ese lugar, acercar a mis hermanos, como dijo Yosef, Etahaya Nohime Bakesh. Yosef, cuando fue por orden de Jacob, como vamos a hablar un par de semanas más adelante, él lo mandó a ver cómo estaban los hermanos que estaban pastando. Lo encontró un hombre, dice la Torá, que era un ángel, en realidad el ángel Mijael, y le preguntó, ¿a quién buscas? Y Yosef respondió, Etahaya Nohime Bakesh, a pesar que sabía Yosef que los hermanos le tenían envidia y le querían hacer daño, y de hecho le hicieron daño, lo vendieron a Egipto como esclavo y mataron un cordero y mancharon la camisa especial que el padre le había dado con sangre. Yosef sabía su objetivo, tengo que buscar a mis hermanos. A pesar que pueden estar lejanos y pueden parecer que no son Yehudim, están tan asimilados que no parecen, son mis hermanos. Y yo me tengo que jugar por ellos y tengo que arriesgar lo mío para ayudarlos a ellos. Cuando yo tengo esta actitud, entonces entiendo que Hashem me manda bendición espiritual y bendición material. Jacob construyó de la nada, como cuenta la Torá que Jacob llegó a Harán, y ahí vino, lo encontró a Rachel, y Rachel corrió a su padre porque él le dijo que eran primos, ¿sí? Él era hijo de Ribká y Rachel era hijo de Labán, que eran hermanos. Y corrió, entonces Labán, cuando escuchó que vino, salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo Labán? ¿Qué buscaba? Dijo, cuando Eliezer vino a buscar a mi hermana Ribka para casarse con Isaac, trajo una fortuna, regalos, diamantes, presto, un testamento del padre multimillonario. Entonces pensó que Jacob estaba en la misma condición. Cuando salió y lo vio un schlepper que no tenía nada, dice que lo abrazó, dijo, tal vez este trae oro, piedras preciosas en los bolsillos. No había nada. Lo besó, dice, tal vez trae diamantes ocultos en la boca. No había nada. Y ahí Jacob le explicó que él llega accidentalmente en ese lugar porque le habían quitado todo, Elifaz le había robado todo y él quedó como vino al mundo, con las ropas que tenía, y entonces ahí Labán, resignado, viendo que era muy ambicioso Labán y deseaba mucho riquezas y plata ajena, dijo, bueno, sos mi carne y mi pariente, y lo entró. Y a la semana le dijo, bueno, decime cuál es tu sueldo, no vas a trabajar gratis. Y Jacob le dijo, quiero casarme con tu hija Rachel. Y le dijo, tu hija Rachel, la pequeña, la más chica, porque sabía que Labán era un embustero, por eso le dio todos los detalles, porque tal vez me vas a decir, mi hija, yo tengo muchas hijas, y Rachel le traía una Rachel de la calle, y no mentí, y tal vez le cambiaba el nombre a Lea y le ponía Rachel, le dijo la chica, que no hay confusión, le dio todas, igual no le sirvió para nada porque lo engañó, y le introdujo a Rachel. Entonces, y le dijo, por el trabajo de 7 años que voy a trabajarte a futuro. Y así hizo y trabajó muy duro. Pero el día del casamiento, que Labán congregó a todo el mundo, hizo una fiesta, no había pandemia, se podía hacer una gran fiesta, y a la noche le metió el perro y le puso a Lea. Rachel, cuando vio esto, que Lea iba a ser humillada, porque Jacob le había dado contraseñas a Rachel.
para asegurarse que era Rachel la que estaba en la carpa, en el dormitorio, digamos. Rachel vio que su hermana iba a ser humillada, tuvo tanta generosidad que le dijo a la hermana cuál era la contraseña. Y por eso Jacob a la noche no se dio cuenta que no era Rachel. Y al amanecer, cuando se despierta y ve que era Lea, se exaltó y se dio cuenta que Rachel le había dado las contraseñas porque la quería mucho a su hermana, no le tenía envidia. Y ese es uno de los motivos por qué Jacob se puso a casar con dos hermanas. Uno de los motivos de la prohibición es, dice la ley judía, es por tzara, que una es competencia a la otra y va a hacer sufrir a la otra, y por eso no se debe. Pero acá Rachel, como Jacob tenía una promesa cuando se encontró la primera vez con Rachel, que se iba a casar con ella. Y acá Labán le mintió, y él quiso casarse con ella, y como Rachel no quiso deshacer la promesa, a pesar que se había casado con Lea, Jacob tuvo la obligación de casarse con Rachel, y Jacob entendió que en este caso estaba bien. ¿Por qué? Porque Rachel fue generosa y no sentía envidia y no iba a ser un problema con la convivencia con su hermana. Y por eso pasó la semana, y a la semana siguiente se casó con Rachel también, y le dijo, por 7 años más que vas a trabajar conmigo. O sea, 7 antes de casarse y 7 después, y así lo tuvo 14 años trabajando por las dos mujeres que él tomó y la familia que fue formando. Jacob nunca se quejó y trabajó muy duro, y en el camino empezó a tener los hijos. Primero Lea tuvo 4 hijos, primero Reubén, después a Shimón, después a Leví y después Yehudá. Cada uno tiene el motivo, lean la Perashá, explica por qué cada uno se llamó con estos nombres, Lea explica al respecto. Después dice que Rachel, Batecané Rachel Beajotá, y tuvo envidia Rachel de su hermana, ¿sí? Y le dijo a Jacob, le demandó, dame hijos, si no me considero como muerta. Y entonces Jacob se enojó con Rachel y le dijo, ¿acaso yo soy Dios que puedo prometerte hijos? Rachel en realidad le estaba diciendo, pide a Dios como hizo tu padre cuando Rivka era estéril. Tu padre pidió por ella, ¿por qué no pides por mí? Entonces Jacob le dijo, yo tengo hijos, Dios privó de hijos a vos, no a mí. Yo tengo hijos, no es la misma situación que mi padre no tenía hijos porque él se casó solo con Rivka. Y preguntamos acá, antes hace un ratito dijimos que Rachel no tenía envidia de su hermana y por eso Jacob se casó. Y acá la Torá expresamente dice, Batecané Rachel Beajotá, y tuvo envidia Rachel de su hermana. Esto es muy interesante. La envidia es una condición humana, pero hay una envidia que es destructiva y negativa, que es mala. La envidia es uno de los mayores peligros de las cortocircuitos entre los seres humanos, entre las familias, entre las personas, entre hermanos. Por la envidia se quiebran familias enteras, pero la envidia tiene un aspecto positivo, hay una envidia constructiva. ¿Y cuál es la envidia negativa y la envidia constructiva? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Voy a contar una anécdota. Reb Shmuel era el cuarto rebe de Jabat, el rebe Marash. Tenía 2 hijos, uno más peticito, más, y el segundo hijo, que después fue el rebe, Rabbi Shalom Dober, cuando fue grande, cuando eran 10 años, 9 años, el hijo mayor, que era el más bajito, siempre le tenía envidia y sentía conflicto con el hermano segundo, que era más alto que él, que era esbelto, que era lindo, y siempre se sentía acomplejado. En una ocasión estaban jugando en el jardín y había una zanja en el jardín, y el papá estaba adentro en el jardín de invierno viendo por la ventana la escena, y vio que el hijo mayor, que era el más bajito, lo empuja
a la zanja al hijo menor, que era más alto, y cuando lo hace caer en la zanja, empieza a gritarle y a decirle, ves, yo ahora estoy más alto que vos, yo estoy más alto que vos. El Rebbe lo estaba mirando a los dos hijos, no dijo nada, los llamó al jardín de invierno y le dijo al hijo que había empujado a su hermano, le dijo lo siguiente, no le gritó, no le puso sanción, le dio una lección y le dijo, en la vida hay dos maneras de crecer. Una, o sentirse arriba. Una es pisoteando al otro, tirándolo al otro al piso para que el otro no exista, destruirlo al otro para que yo pueda crecer. Eso es envidia destructiva. Eso no hay que hacer. Eso trae conflictos, eso trae rupturas, eso trae peleas. Eso no sirve. Destruir al otro para que yo sea alguien, eso no sirve para nada. Es lo peor que se puede hacer. En cambio, le dijo, trae esa silla, trae un tal más petizo, y ahora, ¿quién está más alto? Entonces el hijo mira a su hermano, que era más alto físicamente, pero él al estar, le dice yo, dice, bueno, en la vida, para crecer, no hay que pretender la destrucción del otro. Que el otro siga con éxito en lo que hace, que el otro siga creciendo, pero que yo pueda crecer más que él. Esto es lo que pidió Rachel acá. La envidia que tuvo Rachel fue una envidia sana. Ella vio que Lea tenía hijos y ella no podía, y ella quería darle hijos a Jacob. Entonces no pidió que los hijos de Lea se mueran o que Lea sea estéril, nada de eso. ¿Qué pidió? Dame hijos, yo quiero crecer también. Esta envidia es una envidia positiva, que es muy, o sea, Kinat Sofrim Tarbe Jochma, dice el Pirkei Avot. La envidia de los estudiosos aumenta sabiduría. Cuando yo veo que el otro aprendió más que yo no pretendo que el otro deje de aprender. Lo que yo pretendo, superarme y superarlo al otro. Eso trae beneficio a todos, porque todos tenemos más y todos crecemos más. Este es un punto muy importante en la vida nuestra. Las personas que entienden eso, que no viven el ojo puesto en el otro, y qué tiene el otro y por qué él tiene y yo no, sino que el otro tenga mucho, pero le pido a Hashem que yo tenga más. Quiero crecer. Y me esfuerzo por crecer, pero no a costa de pisarle la cabeza al otro. Crezco con el crecimiento del otro. Lo veo crecer y yo quiero crecer más que él y me esfuerzo para eso en todos los ámbitos de la vida. Y esta es la lección que nos da Rachel en esta ocasión. Ya estamos en hora, en 5 minutos más. Bueno, la Torá cuenta que Rachel, en esa ocasión, cuando Yosef le dio a su sirvienta Bilá para que se case así como hizo Sara con Agar, y yo me voy a construir de ella, y esta chica tuvo que fue la esposa de Jacob, y tuvo a Naftali. Entonces ahí pidió Rachel, le puso Naftali porque dijo, Naftulé lo Kim Niftalti, yo también puedo, y Hashem me construyó a partir de ella. Después tuvo otro hijo, y después Lea vio que había parado de tener hijos, y le dio también a Zilpá, que era la más pequeña, que era muy jovencita, y también ella tuvo 2 hijos. Entonces ya Jacob para aquel entonces tenía 8 hijos, 4 de Rachel, 2 de Bilá y 2 del Zilpá. Después ocurre un suceso, que Reubén, que ya era adulto, grandecito, le fue a traer dudaim, jazmines, flores del campo a la madre, y Rachel le dijo, dame de los dudaim, de esas flores que trajo tu hijo. Entonces hicieron un trueque. Rachel le dijo, te cedo mi noche, que esa noche ella tenía que dormir con Jacob, porque él tenía 4 mujeres y tenía que complacer a todas, a cambio de las flores de tu hijo. Y así hizo, y por eso Lea, cuando vino Jacob del campo, del trabajo duro, salió a su encuentro y le dijo, hoy me toca a mí, venís a mi casa,
¿Por qué te he alquilado, te he comprado por los dudaim de mi hijo? Y por eso hubieron dos cosas. Primero, Rachel, porque ella despreció el compartir la intimidad con Jacob, no fue enterrada con él. Esta fue su falta, que ella despreció el mantener intimidad con Jacob y la vendió por las flores. Por eso no fue enterrada con Jacob. Esa es una de las explicaciones, y hay muchas. Y también de esa relación nació Isahar. Isahar, uno de los hijos de Jacob, y después tuvo otro hijo, Lea, que se llamó Zebulún. Zebulún, ¿por qué se llamó Zebulún? Porque dice, ahora que yo ya tuve 6 hijos, que era la mitad de las 12 tribus que iba a tener Jacob, ellas eran profetas, y sabían que en profecía Jacob iba a tener 12 hijos, entonces ahora Jacob va a tener que vivir en mi casa. Antes Jacob vivía en la casa de Rachel porque era la que él amaba, y por causa de Rachel le sucedió todo esto. Pero ahora Lea sentía que ella tenía el derecho, y que por eso llamó Zebulún, que él se va a unir a mí y va a estar conmigo. Y después tuvo otro embarazo y nació una niña, Diná, que era hija de Lea, y cuenta que Lea en el embarazo pidió a Hashem que sea una nena y no un varón. ¿Por qué? Porque dijo, si este es un varón, yo voy a tener 7 hijos, entonces Rachel va a tener la posibilidad de un solo hijo, porque sabían que era 2, y ya las sirvientas cada uno tuvieron 2 cada una, ella ya tenía 6, que no sea mi hermana, ahí vemos el amor que había entre ellas, a pesar de compartir marido, que no sea mi hermana menos que las sirvientas. Y le pidió a Dios, y Hashem le hizo un milagro, que nació Diná. Por eso la palabra Diná viene de Din, hizo justicia, hizo una autoevaluación ella, y le pidió a Dios que sea una niña, y fue Diná. Y después Rachel tuvo a Yosef. Hashem se recordó de ella y le dio la generosidad de tener a Yosef, y a partir que nació Yosef, Jacob fue a pedir permiso a Labán para volverse, para irse. Le dijo, te trabajé 14 años por mis hijos. El Midrash trae, basado en un pasú, que por qué esperó a Yosef, porque dice, será la casa de Jacob brasas, y la casa de Yosef llamas ardientes, y la casa de Esab paja. O sea, que Jacob con Yosef se sintió confiado que Esab, que le venía a hacer daño, no lo iba a poder dañar, porque Yosef con la brasa y el fuego lo iba a consumir a la paja, lo iba a consumir Entonces Jacob ya se animó a irse. Finalmente Labán le negocia, le dice, me imaginé, me pensé, me di cuenta que por vos tuve mucho éxito y creció mi negocio. Entonces, fija tu sueldo, y así pautaron, y Jacob trabajó 7 años más, o sea, 6 años más en realidad, hasta los 20 años, y ahí a Labán le cambió las condiciones 100 veces. Le decía así, después le decía así, y Hashem lo cuidó, y los ángeles lo ayudaban a Jacob, y creció muchísimo. Se hizo de sirvientes, de ganado, de plata, de oro, creció muchísimo. Entonces, ya los hijos de Labán decían, Jacob le robó a mi padre todo lo que tiene. Y Labán ya no tenía la misma cara con Jacob. Entonces, Jacob salió al campo, llamó a sus mujeres y le dijo, yo veo que no, la cara de vuestro padre no es. Y Dios se reveló a mí y me dijo, vuelve a la casa, a Israel, a la casa de tus padres. Entonces ellas dijeron, te apoyamos plenamente, todo lo que nos digas. Él nos vendió como prisioneras a ti, te hizo trabajar, y sabemos lo honesto que fuiste, trabajabas día y noche, y nunca te pudieron demandar falta de nada. Y le dijo, levantaron campamento y se fue. Termina la perashá, porque quiero cortar, de que finalmente Labán lo persiguió, Dios le advirtió que no hable con Jacob ni bien ni mal, y ahí terminaron haciendo
un compromiso que Jacob se comprometía a no contraer matrimonio con otras mujeres y a cuidar a sus mujeres, y Labán se comprometía a no cruzar ese límite para hacer algún daño a Jacob, y Jacob se desligó de Labán y fue retornando a la tierra de Israel. Esta es un poco la historia de la vida de cada uno, una vida dura, de mucho trabajo, pero hermosa en cuanto a una hermosa familia y cada uno de nosotros somos descendientes de uno de esos 12 hijos. Cada uno de los que estamos aquí presentes y en cualquier parte del mundo, todo Yehudí tiene su origen en alguna de las 12 tribus. Esta es la familia que nos negó Jacob. Este es el mensaje que nos transmitió a cada uno, que no tenemos que escaparnos a Israel, a Jerusalén para buscar la divinidad. No, la divinidad está acá, donde Dios te puso. Y tenés la bendición de Dios, y tenés la fuerza para tener éxito espiritualmente y materialmente. Hashem te bendice. Cada acción buena que haces, Hashem te bendice y trae eso, y tenés la fuerza. Y tenés, Dios nos ha dotado a través de nuestro padre Jacob a tener el coraje y el valor de hacer de un lugar inhóspito, un desierto de judaísmo, un desierto de Torah, de mitzvot, de espiritualidad, y transformarlo en un vergel donde se nutra la neyamá y el cuerpo de vida judía. Que Hashem nos permita a cada uno ser buen artífice de esta misión. Cada uno, hombre, mujer, joven, mayor, tiene esa fuerza de transmitir, de impregnar, de transformar lo oculto del mundo, lo oscuro del mundo en luz. Que seamos esos hombres de luz y mujeres de luz, que traigamos la Geulah Shlema pronto. Amén. Amén, amén. Y quería también